Capítulo 326. Lo hiciste bien, suma sacerdotisa, quiero decir, Kai, tosió Héctor ligeramente. Tú también, Sander. Buen trabajo. Ja ja ja. Héctor, amigo mío, deberías haber visto lo increíble que era. ¿Qué pseudo-iniciados? Pituí. Los escupí. Kai se regodeó, haciendo que tanto Malcolm como sus camaradas se sintieran irritados. Fui yo quien mató al general Moriarty. Soy el MVP. No, no lo eres. King golpeó el costado del jabalí, lo que provocó que este último chillara de dolor. Simplemente matas robado. Tu piel es tan gruesa como siempre. Héctor y Sander, que vieron a King golpeando a Kai con el hombro, casi no pudieron evitar abofetear al flaco espadachín. Afortunadamente, los dos tenían un gran autocontrol y solo vieron cómo el jabalí comenzó a regañar al flaco espadachín por ser amargo. HMPH. No es mi culpa que sea bueno, little sorry. Kai presionó su frente contra el flaco espadachín. Si no hubiera hecho lo que hice, Moriarty podría haber matado a Watson. Eso es lo que llamas reaccionar a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Por eso perdiste contra mí, little sorry. No tienes suficientes recursos. King estaba ansioso por reprender al jabalí, pero después de pasar un tiempo con Kai, sabía muy bien lo terco que era. Dado que ese era el caso, simplemente resopló y se alejó, dejando que el jabalí siguiera presumiendo de su último logro en la puerta de la guerra. Mientras Kai le contaba a Héctor todo lo que había sucedido mientras ajustaba un poco la historia para asegurarse de que sonara bien, Einar y Val también estaban ocupados hablando con los adultos de sus respectivas facciones sobre lo que sucedió en la puerta de la guerra. Lux, que era el centro de atención, también le estaba dando a Alicia un informe de lo sucedido. El embajador del Imperio Van estaba allí para entender mejor cómo apareció en la misma mazmorra de instancia que Malcolm y los demás. Como el que personalmente le dio a Lux los recursos para la oferta que hicieron para obtener las ranuras para ingresar al dominio de los caídos, exigió que también se le informara de lo que sucedió. Entonces, existe la posibilidad de que dos grupos que ingresen por puertas diferentes terminen en el mismo plano que el otro, comentó Alicia. Si esto es cierto, entonces debemos probarlo varias veces para comprender cuál es el factor determinante que desencadena la fusión de dos instancias de mazmorras. El embajador no dijo nada de principio a fin, pero no se mostró complacido con el resultado de la misión que le fue encomendada. Entiendo que no es del todo culpa tuya que se haya producido la fusión de las instancias de la mazmorra, dijo el embajador después de que Lux terminara su explicación. Pero esto no cambia el hecho de que te interpusiste en el camino para que nuestros representantes pudieran completar sus misiones. Tú y tus amigos pueden ingresar a la mazmorra en cualquier momento que deseen. Sin embargo, debemos ofertar por la próxima oportunidad para reclamar los lugares que tú y tus amigos poseían. ¿No es esto una extorsión? Hemos pagado una buena cantidad de recursos para esta misión, ¿pero qué pasó? La persona que trajo a nuestros representantes dentro del calabozo también fue el responsable de matarlos. El embajador era de hecho un embajador. Tenía facilidad con las palabras, lo que hizo que Lux no pudiera refutar. A decir verdad, incluso Lux se molestaría si le sucediera lo mismo, por lo que podría entender de dónde venía el hombre. Sin embargo, lo hecho estaba. No había nada que pudiera hacer al respecto. Además, los recursos que pagaron por su espacio, el de Kai y el de King fueron solo una vez. Habían acordado que sus máquinas tragamonedas siempre se subastarían, para que pudieran ganar vendiendo las máquinas tragamonedas que tenían en su poder. No puedo hablar por Kai y King, pero estoy dispuesto a dejar que ustedes tengan mis espacios gratis la próxima vez que quieran ingresar al dominio de los caídos. Lux decidió que sería mejor apaciguar el embajador, ya que no quería volver a estar en la lista negra. Solo podía crear un gremio en el territorio de Skystad Alliance porque el pacto de guerra de Sinar aún no había levantado la prohibición de sus nombres, Kai y King. Esto significaba que su campo de operaciones se centraría en Skystad Alliance durante algún tiempo. Enojar a los reyes de los reinos de los que se suponía que debían obtener misiones sería algo muy malo. Al menos tienes moral, respondió el embajador. Sin embargo, su majestad todavía estará desanimado por lo que sucedió hoy.
será mejor que lo compense la próxima vez. Sin otra palabra, el embajador del Imperio Van se fue con una expresión de disgusto en su rostro. Alicia solo pudo sonreír irónicamente ante la actitud del hombre, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. La política era una cosa muy complicada. Para evitar que ocurran guerras y conflictos a gran escala, se deben hacer compromisos por el bien común. Entonces, ¿cuáles son tus planes?, preguntó Alicia. ¿Regresarás a Wildguard Stronghold o preferirías quedarte en la Academia Barbatos? Lux negó con la cabeza. Todavía necesito crear un gremio porque los guardianes de Wildguard Stronghold me dieron esta misión. Si no la completo, podrían exiliarme. Alicia estuvo muy tentada de decir, entonces que te exilien. Te adoptaremos en la Academia Barbatos. Pero ella no podía decir eso. Lux le debía mucho a Wildguard Stronghold por criarlo con amor y cuidado, junto a su abuela. No podía permitirse el exilio antes de poder pagarles lo que habían hecho por él cuando era joven. Está bien, entonces irás primero al Imperio Van para completar tu búsqueda de creación de gremios, inquirió Alicia. Lux asintió antes de susurrarle al oído a Alicia. Sí. Después de eso, descansaré un poco para esperar a que la abuela y Eiko revivan. Alicia sonrió porque también esperaba ver a la anciana, quien la apoyaba mucho en la búsqueda de su hijo, Alexander, con vida nuevamente. En cuanto a Eiko, Alicia también quería mucho a la bebé Slime, a quien Iris trataba como a la hija de ella y Lux. Solo ten cuidado, de acuerdo, dijo Alicia mientras palmeaba los hombros de Lux. El emperador Andreas es un intrigante. Es posible que asienta y te perdone en la superficie, pero en el fondo guarda rencor. Asegúrate de estar siempre alerta cuando visites el Imperio Van para tu Guild Quest. Gracias, Alicia, respondió Lux. Seré cuidadoso. Lux luego miró en dirección a los representantes de la Alianza Esquistead, quienes lo miraban con furia. Solo por sus rostros, ya podía decir que su viaje al Imperio Van sería muy espinoso, lleno de peligros ocultos que estarían esperando a que él los pisara. Bueno, solo espero que no me pongan las cosas demasiado difíciles, suspiró Lux en su corazón. Aunque sería incómodo, planeaba viajar con los representantes del Imperio Van en su viaje de regreso a casa. Esta fue también la primera vez que iría a las tierras que estaban fuera del alcance de los miembros del Pacto de Guerra Sinnar. Onk Lux no quería admitirlo, también se sentía muy emocionado por dentro. Estaba ansioso por las nuevas aventuras que emprendería en el imperio que fue aclamado como el Imperio del Sol. Capítulo 327. Palacio Real del Imperio Van. ¿Tal cosa sucedió?, preguntó el emperador Andreas mientras su pincel se deslizaba sobre el lienzo. Hablando de mala suerte. Aún así, no esperaba que nuestros niños de élite perdieran ante ese mocoso medio elfo. ¿Fracasó Malcolm como líder? Esperaba cosas buenas de él. Con el debido respeto, Su Majestad, no fue culpa de Malcolm, comentó el embajador. Su liderazgo fue bueno y las tácticas que usó fueron sobresalientes. Si supiera que estaba tratando con un nigromante que puede causar explosiones de cadáveres, podría haber. Se escuchó un sonido de traqueteo cuando el emperador Andreas dejó caer el cepillo en su mano sobre la mesa. No hay sí, dijo el emperador Andreas con frialdad. Eve no escribe la historia. Solo lo hacen los ganadores. Como Malcolm perdió, significa que todavía tiene muchas cosas que aprender. Dile que, en la próxima misión, él será el vicelíder. Alguien más liderará a nuestros representantes. En la mazmorra. He entendido, Su Majestad, respondió el embajador. Podía sentir que el sudor frío comenzaba a correr por su rostro debido a la mirada del emperador Andreas que lo hacía sentir como si el Grim Reaper of Death estuviera parado justo detrás de él con su guadaña apoyada contra su cuello. ¿Dónde está el semielfo?, preguntó el emperador Andreas. Creo que quería crear un gremio, ¿verdad? El semielfo fue visto entrando en Brookwast Town, respondió el embajador. Según mi estimación, visitaría los 3 pueblos que conducen a nuestra ciudad capital. Dado que la prueba de liderazgo se lleva a cabo aquí, llegará aquí dentro de una semana o 2. La comisura de los labios del emperador Andreas se curvó. El embajador que vio esta sonrisa instantáneamente supo que su emperador estaba tramando algo.
Hacía tiempo que sabía que el emperador Andreas era alguien a quien no le gustaba que se aprovecharan de él. Esto hizo que el embajador se apiadara del semielfo porque el joven probaría lo que era estar del lado malo del emperador. «Llama a Mori», ordenó el emperador Andreas. «Ya es hora de que los dos tengamos una charla». «Sí, Su Majestad». El embajador se inclinó respetuosamente antes de salir de la habitación. Después de caminar por el pasillo durante unos minutos, el embajador sacó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a secarse el sudor de la frente. Estar a solas con el emperador Andreas, sobre todo cuando estaba de mal humor, era suficiente para provocarle un ataque de ansiedad. Afortunadamente, el emperador no le puso las cosas difíciles y lo envió a llamar al guildmaster del gremio de aventureros en la ciudad capital del Imperio Van. Pueblo de Brockvest. «Ah, entonces tú eres el que está pidiendo la carta de recomendación para completar la prueba de liderazgo», dijo Cobie, el líder del gremio de aventureros de Brockvest Town. «Entendido. Pero ya sabes que aún debes realizar una búsqueda para demostrar que tienes la capacidad de obtener la carta de recomendación, ¿verdad?» Lux asintió. «Estoy dispuesto a tomar la prueba para adquirir la carta de recomendación». El semielfo miró al hombre de 2 metros de altura, que se parecía mucho a un gorila en términos de cuerpo y cara. Sin embargo, dado que no quería herir los sentimientos de los demás, se aseguró de no comentar sobre su apariencia y simplemente dijo a qué venía. «Bien. Me gusta la gente que va al grano». Cobie sonrió. «Entonces, tu búsqueda será muy simple. Verás, hay una dama que me gusta y quiero casarme con ella. Tu búsqueda será ayudarme a convencerla de que se case conmigo». Lux estaba asombrado. La búsqueda fue tan aleatoria que no supo cómo responder. Además, la idea de que una chica se casara con Cobie hizo que el semielfo se estremeciera. Al ver su reacción, Cobie se rió y palmeó el hombro del semielfo. Pensó que el adolescente pelirrojo estaba asombrado por su desbordante genialidad, por lo que decidió bajar la tensión dentro de la habitación. «Solo bromeaba», dijo Cobie. «No es que esté enamorado de la dama llamada Diana, que trabaja en Starfleet Tavern como mesera. Créame, no me gusta. Tal vez me guste un poco, pero no tanto, ¿de acuerdo?» Bueno. Lux no quería lidiar con este asunto, así que simplemente asintió y permitió que Cobie indicara la misión real que quería. «En Maplewood Forest hay una hierba llamada Passion Blossom», dijo Cobie. «Es una medicina afrodisíaca muy poderosa para ayudar a las damas durante sus periodos menstruales. Quiero que recuperes esta flor para mí. Una vez que cumplas esta misión, te daré la carta de recomendación. Solo asegúrate de pasarme la flor discretamente. Asegúrate de que nadie se entere de nuestra transacción o te arrepentirás. ¿Entiendes?» Lux asintió con la cabeza como una gallina picoteando arroz. El agarre de Cobie en su brazo se estaba volviendo más fuerte, así que decidió simplemente asentir con la cabeza para terminar con esto. «Excelente», dijo Cobie. «Si todos fueran como tú, entonces este mundo sería un mejor lugar para vivir. Aquí está el retrato de la flor. Por lo general, está custodiado por monstruos alfa de rango 4 o jefes de campo de rango 4. De todos modos, ya que estás aquí, ese debe significar que ya tienes miembros para tu gremio, ¿verdad? Trabaja con ellos para obtener esta flor y todos podemos separarnos en buenos términos. Adiós, y que tengas un buen día». La puerta se cerró de golpe justo enfrente de la cara de Lux, lo que provocó que el semielfo inconscientemente diera un paso atrás. «Siento que me he convertido en cómplice de un crimen que está a punto de ocurrir», murmuró Lux mientras salía de la sucursal del gremio de aventureros en Brockvest Town. «Aún así, no puedo darme el lujo de fallar. Necesito esas 3 cartas de recomendación. Solo tengo 2 semanas antes de que se acabe el tiempo». Geralt y Rainer le habían dado a Lux un ultimátum de 1 mes para terminar la creación de su gremio. Si fallaba, se dejaría exiliar o se uniría al gremio de Nero, los dragones de la tormenta, como resultado de su búsqueda. Tampoco era una opción que le gustara, por lo que se había resuelto a hacer todo lo posible para terminar las misiones de la carta de recomendación, así como la prueba de liderazgo lo antes posible.
Esa era la única forma de permanecer en Wildguard Stronghold y hacer que los guardianes de la fortaleza aceptaran su deseo de independizarse con la intención de ayudar a la fortaleza a reunir recursos en Elysium. Un paso a la vez, pensó Lux mientras caminaba en dirección a Maplewood Forest. Terminaré esta misión pase lo que pase. Capítulo 328. Bosque de Arces. Lux se adentró más en el bosque para buscar Passion Blossom, que el Guildmaster le pidió que buscara como su búsqueda para obtener una carta de recomendación. Durante la hora que Lux había pasado dentro del bosque, notó que, aunque había muchas personas en las afueras, muy pocas se podían ver en el lugar al que se dirigía. Por curiosidad, detuvo a uno de los adolescentes con los que se cruzó para hacerle algunas preguntas. El maestro del gremio está en eso otra vez. El adolescente, que parecía estar al final de su adolescencia, tenía una expresión de disgusto en su rostro después de escuchar la razón por la que Lux entró en Maple Forest. ¿De nuevo? Lux preguntó confundida. El adolescente asintió. La búsqueda de recomendación del maestro del gremio se ha convertido en la broma más grande de Brockwast Town. Cada vez que alguien pide una carta de recomendación, siempre le pide a la persona que encuentre la flor de la pasión, que usaría para hacer un afrodisíaco para hacer que Diana entre en celo. En serio, Guildmaster tiene algunos tornillos sueltos en la cabeza, pero supongo que todos tienen sus problemas. Pero lo que sea. Él es la razón por la cual la gente va a otras ciudades a buscar cartas de recomendación si planean crear un gremio. No es solo porque la intención detrás de la búsqueda es una locura, sino también porque el jefe de campo que guarda la flor de la pasión es simplemente demasiado roto para una misión de carta de recomendación. ¿Simplemente demasiado roto? Lo entenderás cuando lo veas. Nadie arriesgará su vida peleando contra una bestia así por una misión tonta como conseguir la flor de la pasión. El adolescente tuvo la amabilidad de indicarle a Lux la dirección correcta, e incluso le contó un poco sobre el guardián que custodiaba la flor. Media hora después, Lux finalmente llegó a su destino y finalmente entendió por qué el adolescente dijo que el monstruo al que tenía que enfrentarse estaba roto. Y el armadura viviente del errante carmesí y GT. Armadura viviente. Jefe de campo de rango 4. Salud, 2, 400. 000, 2. 400, 000. Maná, 40000, 40000. Fuerza, 1, 500. Inteligencia, 100. Vitalidad, 1, 500. Agilidad, 450. Destreza, 450. Habilidad especial, cuerpo invencible. Y el cuerpo invencible y GT. Solo los ataques que infligen el daño elemental correcto pueden infligir daño a este monstruo. Este jefe de campo está realmente roto, murmuró Lux mientras miraba al Crimson Gnat de 3 metros de altura con ojos amarillos ardientes en sus cuencas. La razón por la que Crimson Wanderer Living Armor era famosa en Brockwast Town era porque, hasta el día de hoy, nadie sabía qué elemento era su debilidad. Vera le había dicho una vez que había monstruos especiales en Elysium que poseían habilidades especiales. Algunas de estas habilidades les dieron a estos monstruos una ventaja en la batalla, y algunas estaban tan rotas que la gente simplemente se mantuvo alejada de ellos tanto como les fue posible. Estas habilidades especiales no eran demasiado raras. Según Vera, 1 de cada 100 monstruos poseería una habilidad especial, pero muy pocas personas tenían la habilidad, evaluación de monstruos, para saber si el monstruo con el que luchaban tenía alguna habilidad especial o no. Vera agregó que los boss monsters por encima del rango 4 generalmente tenían habilidades especiales, por lo que Lux debe tener mucho cuidado al tratar con ellos. Afortunadamente para Lux, tenía el compendio Elysium que contenía la información que necesitaba. Veamos. Crimson Wanderer Living Armor, murmuró Lux mientras buscaba el nombre del monstruo en su Bestiary Compendium, que era otra característica del Elysium Compendium. No le tomó mucho tiempo encontrar la debilidad del monstruo, pero para su sorpresa, finalmente entendió por qué nadie había podido descubrir la debilidad elemental del monstruo hasta ahora. Daño elemental necrótico, magia divina. La magia divina era una habilidad utilizada por los sumos sacerdotes,
los clérigos de batalla y los oráculos de alto nivel. Solo los paladines podían usar esta magia desde el principio, pero la profesión de paladín era una profesión rara que solo podía obtenerse a través de una prueba realizada por su orden. En resumen, a menos que uno conozca alguna de las organizaciones de paladines, sería casi imposible obtener esta profesión al principio. La mayoría de los elíseos, así como los solayanos, solo obtendrían las clases de trabajo básicas al principio, como espadachín, luchador, mago, clérigo, arquero, ladrón, monje, lancero, sacerdote, etc. Por supuesto, incluso si hubiera alguien en el equipo que pudiera infligir magia divina a la armadura viviente, se necesitarían al menos una docena de paladines u otras clases con habilidades divinas para vencer a la armadura viviente Crimson Wanderer. En cuanto a Lux, solo podía infligir daño necrótico directo a sus enemigos usando Corpse Explosion. Diablo y Asmodeus tenían la habilidad Espiral de la Muerte, que era capaz de infligir daño necrótico, pero aparte de eso, no tenían otras formas de dañar al monstruo jefe de campo. Incluso Best Touch es inútil contra este. Lux se rascó la cabeza. Supongo que no tengo más remedio que socavar su salud poco a poco. Simplemente no había otra forma de derrotar al monstruo, por lo que Lux se preparó para una batalla prolongada. Después de tomar una decisión, inmediatamente convocó a sus criaturas nombradas y discutió la información sobre el enemigo al que estaban a punto de enfrentarse. Cuando Lux estaba a punto de convocar a sus Skeleton Minions, Asmodeus lo detuvo y miró a Leaden Armor como si estuviera buscando un nuevo juguete con el que jugar. Maestro, déjame aclarar esto. Dijiste que necesitas derrotar a ese monstruo para obtener la hierba que está protegiendo, ¿correcto? Asmodeus preguntó mientras señalaba al monstruo en la distancia. Sí. Lux asintió. Entonces, ¿por qué luchar contra él cuando podemos tomarlo en su lugar? Lux parpadeó una vez y luego dos veces antes de que finalmente entendiera de qué estaba hablando el archilich. Asmodeus se rió entre dientes. Maestro, olvidó que las armaduras vivientes también son criaturas no muertas. Relájese, lo tengo. El archilich caminó casualmente hacia Leaden Armor mientras tarareaba. Cuando entraron en el calabozo sagrado por primera vez, se enfrentaron a varios esqueletos no muertos que se habían fusionado para formar el rey esqueleto de obsidiana de ojos rojos, que era un monstruo jefe de campo de rango 5. Desafortunadamente, el rey esqueleto murió en la batalla contra los tiranos de la muerte cuando usó su cuerpo para bloquear los reattacks que estaban dirigidos a los adolescentes que huían. Lux se había entristecido después de perder a un monstruo tan fuerte como aliado, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Las criaturas domesticadas no eran criaturas convocadas. Aunque podían ser convocados en cualquier momento que Asmodeus quisiera, una vez que morían, estaban muertos para siempre, a menos que Lux decidiera pagar una cantidad ridículamente alta de Beast Cores para revivirlos. Para revivir una criatura domesticada, Lux debe pagar 10 veces el precio de sus núcleos originales. Por ejemplo, el rey esqueleto de obsidiana de ojos rojos era un monstruo jefe de campo de rango 5. Eso significaba que para revivir Lux debe pagar 10 núcleos de monstruo de jefe de campo de rango 5. En este momento, le faltaban núcleos de alto nivel, por lo que no podía darle ninguno al rey esqueleto de obsidiana de ojos rojos en este momento. Como si sintiera que el enemigo se acercaba, Leaden Armor dejó escapar un rugido profano antes de invocar varias cuchillas giratorias alrededor de su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, Asmodeus lo apuntó con su dedo huesudo y gritó: «Domar a los muertos vivientes». Como golpeado por un ataque invisible, Crimson Knight detuvo su carga y su cuerpo comenzó a temblar. «Oh. ¿Te estás resistiendo a mí?». Asmodeo entrecerró los ojos. «Bien. Esto solo prueba que domesticarte vale la pena». Como para ignorar el intento de domarlo, Leaden Armor continuó su carga hacia el archilich que estaba esperando que su habilidad se enfriara. Golpe de escudo. Pazuzu apareció de repente de la nada y golpeó con su escudo al Crimson Knight, haciendo que retrocediera 3 pasos de la colisión. ¿Cuánto dura el tiempo de reutilización de la habilidad? Lux le preguntó al archilich mientras convocaba a sus soldados esqueletos para ayudar a detener al jefe de campo, que se había resistido a la habilidad Tame Undead de Asmodeus.
Maestro, esta habilidad tiene un enfriamiento de 15 minutos, respondió Asmodeus disculpándose. El adolescente pelirrojo sintió un rastro de vergüenza en su voz de archilich por fallar en su primer intento de domar la armadura viviente. Está bien, dijo Lux. Lo intentaremos de nuevo una vez que termine el tiempo de reutilización de su habilidad. Por el momento, todos, ataquen. Lux convocó a todos sus Skeleton Soldiers y Golems para luchar contra Crimson Armor, pero no sufrió daños por sus ataques combinados. Incluso True Damage no funcionó, lo que demostró cuán rota estaba realmente la armadura. Esto también lo hizo más preciado a los ojos de Lux y Asmodeus, haciéndolos usar todo su arsenal para ganar algo de tiempo para que la habilidad del Archlich termine su tiempo de reutilización. Capítulo 329. Una hora más tarde. Lux y Asmodeus no sabían si reír o llorar, porque todos sus intentos de domar la armadura viviente habían fallado. De repente, Istar apareció junto a Lux, diciéndole que la batalla había atraído a los pocos grupos de aventureros que estaban haciendo su búsqueda en las profundidades del bosque de Arce. Debido a la acalorada batalla que se estaba librando frente a él, el semielfo le había pedido a Istar que explorara los alrededores y le informara si la gente se dirigía en su dirección. No quería que otros supieran el alcance total de sus habilidades, por lo que había decidido retirarse si la gente se dirigía en su dirección. No se puede evitar, suspiró Lux antes de invocar a Jet para que huyera de la escena. Un momento después, desactivó a todos sus secuaces, dejando solo a Crimson Wanderer Living Armor atrás. Después de llegar a un área segura, una vez más convocó a sus criaturas nombradas para discutir la siguiente etapa de su plan. Istar, cuando estábamos peleando, ¿no viste la flor de la pasión en ninguna parte?, preguntó Lux. Debería estar alrededor del área donde está el monstruo jefe de campo. Istar negó con la cabeza. Busqué por todas partes, maestro, pero no lo vi. ¿Tal vez alguien ya lo tomó antes de que llegáramos? Lux se rascó la cabeza porque no podía descartar esta posibilidad. Puede haber otros lo suficientemente desesperados como para obtener la carta de recomendación de Covie y decidieron tomar la flor mientras Living Armor estaba distraído. Maestro, deberíamos obtener la armadura viviente antes de irnos, insistió Asmodeus. Es un espécimen muy raro, y creo que nos servirá bien en el futuro. Lux asintió. Entendió cuán preciosa era la armadura viviente. Si tuvieran que luchar contra monstruos fuertes en el futuro, su presencia en el campo de batalla no tendría precio, ya que no podría ser dañado por ningún tipo de ataque, excepto por la magia elemental divina y necrótica. Lástima que no sea un monstruo de campo de rango 5 como el Rey Esqueleto, murmuró Lux. Si logramos capturarlo, tendremos que gastar muchos núcleos para actualizarlo a su próximo rango. El semielfo comenzó a sentirse deprimido. Tenía demasiadas criaturas para mejorar y muy pocos recursos para hacerlo. Si no fuera por el hecho de que la Puerta de la Guerra le había permitido obtener actualizaciones gratuitas para sus Skeleton Fighters, habría tenido que acumular muchos núcleos de bestias para actualizarlos al siguiente nivel. Asmodeus se rió entre dientes. La recompensa valdrá la pena en el futuro, maestro. Aunque será problemático al principio, una vez que alcancemos cierto umbral, todo irá sobre ruedas. Lux solo sonrió ante las palabras de Asmodeus. Recordó cuando Iris estaba criando por primera vez a sus 4 bestias guardianas. Con un santo como su patrocinador, los recursos que necesitaba para elevar sus rangos estaban disponibles para ella. Naturalmente, Alexander no la mimó demasiado porque sabía que si todos sus guardianes alcanzaban la calificación S, Iris tendría una falsa sensación de seguridad, lo que la haría incapaz de experimentar dificultades mientras exploraba Elysium. Esto sería perjudicial para su entrenamiento, por lo que Alexander solo los elevó al rango C y dejó que Iris se encargara del resto. Ahora, todas las calificaciones de las bestias guardianas de Iris habían entrado en el rango A, haciéndolos tan fuertes como los monstruos de rango 4. Los esqueletos de Lux tenían una calificación más baja. Aunque sus clasificaciones ahora estaban clasificadas como S, su fuerza estaba solo en las primeras etapas de los monstruos de rango 3. Los no muertos eran relativamente más débiles en un grado en comparación con sus contrapartes vivas.
La única ventaja que tenían los no muertos era que podían ser convocados una y otra vez, y no se agotarían ni se lastimarían porque ya estaban muertos. Los Skeleton Gangbangers eran monstruos de rango 3 en las primeras etapas. Los grandes arqueros esqueléticos eran monstruos de rango 2 en las etapas iniciales. Los Skeleton Mages eran monstruos de rango 2 en las primeras etapas. Los Rock Golems eran monstruos de rango 3, y Lux solo podía convocar a 6 de ellos en su rango actual. Diablo, Istar, Pazuzu, Orión y Asmodeus eran monstruos de rango 4 por derecho propio y eran la principal fuerza de ataque de Lux. Istar, echa un vistazo para ver si esas personas ya se han ido, ordenó Lux. Cambiaremos nuestra estrategia y solo activaremos la armadura viviente cada vez que la habilidad T-Mandal de Asmodeus esté activa nuevamente. Si no logra domarla, exploraremos esta área y buscaremos la flor de la pasión. Si es posible, no permita que otras personas la vean. Cualquiera de ustedes. Las criaturas con nombre de Lux asintieron con la cabeza. Istar luego desapareció de donde estaba, mezclándose con las sombras. Después de recibir la señal de su acechador nocturno, Lux y Asmodeus regresaron al lugar donde estaba parado el caballero carmesí y trataron de domarlo. Por desgracia, su intento fracasó una vez más, lo que los obligó a retirarse y buscar el paradero de la flor por el momento. Fue en ese momento cuando escuchó un grito a lo lejos. Siguió un fuerte rugido, que hizo temblar todo el bosque. Lux estaba seguro de que el grito no provenía de un monstruo, sino de una persona. Debido a esto, el semielfo se apresuró hacia el lugar de donde provenía la voz y se sorprendió al ver al caballero carmesí luchando contra otro monstruo, mientras protegía a una pequeña niña, que parecía no tener más de 10 años y estaba cargando una canasta de hierbas en sus manos. ¡Mierda! Lux maldijo en voz alta después de ver al monstruo contra el que estaba luchando Crimson Knight para proteger a la niña detrás de él. Y el Tiranosaurio cola de púas y GT. Monstruo dinosaurio. Jefe mundial de rango 5. Salud, 10, 000, 000. Maná, 250 000, 250 000. Fuerza, 3, 000. Inteligencia, 500. Vitalidad, 2, 000. Agilidad, 1500. Destreza, 1, 000. Habilidad especial, cuerpo de acero. Y el cuerpo de acero y GT. El cuerpo de este monstruo es tan duro como el acero. La diferencia en los rangos era bastante obvia, y Leaden Armor solo podía enfrentarse a su enemigo porque este último no tenía ningún ataque elemental que pudiera causar daño a Leaden Armor. Sin embargo, eso no impidió que el jefe mundial enviara la armadura viviente por los aires después de que usó su cola de púas para azotar su cuerpo, enviándola contra los árboles en línea recta. Después de lidiar temporalmente con la molestia frente a él, el jefe mundial miró a la chica temblorosa frente a él y abrió la boca para comerse a la chica, junto con la canasta llena de hierbas preciosas que tenían propiedades nutritivas que podrían fortalecer aún más su cuerpo. Capítulo 330. La niña gritó cuando la mandíbula abierta del monstruo se acercó, a punto de devorarla por completo. De repente, Istar apareció junto a la niña y la arrojó en dirección al maestro del Nixtalker, convirtiendo a la presa en ella misma. Cuando el Tyrannosaurus mordió el cuerpo del Nixtalker con sus afilados dientes, instantáneamente se partió por la mitad. El semielfo rápidamente atrapó a la niña con sus brazos, mientras que su ejército de esqueletos y rock golems se enfrentaron al monstruo para ganarles a ambos tiempo para escapar. Lux podría haber luchado contra el jefe mundial si realmente hubiera querido, pero se llevó a la niña, priorizando la seguridad de la niña. Jed. Lux gritó y el rey Bark del trueno apareció para permitir que su maestro montara sobre su espalda. Sin mirar atrás, Jed se alejó corriendo. Todo el bosque se llenó con los ecos de los rugidos del jefe mundial, haciendo que aquellos que lo escucharon también huyeran con miedo. Verdaderamente aterrorizada por el monstruo que casi la había comido, la niña en los brazos de Lux seguía llorando. Aunque la semielfa no sabía cómo una chica como ella podía dar un paseo casualmente en lo profundo del bosque sola y recoger hierbas, no era el momento adecuado para hacerle preguntas.
Se concentró en mantener la vigilancia en todo lo que estaba frente a él e instó a Jed a correr lo más rápido que pudiera. Media hora más tarde, finalmente pudieron salir del bosque debido a la carrera completa de Jed hacia la salida. Solo cuando Lux estuvo seguro de que estaban a salvo le pidió a su montura que se detuviera. «No te preocupes, ahora estamos a salvo», dijo Lux a la niña que lloraba en sus brazos. «¿Cómo te llamas?». La niña levantó la vista y se secó las lágrimas de los ojos. «Heidi, asterisco y casterisco». «Qué lindo nombre», comentó Lux mientras le limpiaba las lágrimas con su pañuelo. «¿Dónde vives?». «Te acompañaré de regreso. Tus padres deben estar preocupados por ti». En lugar de responder a la pregunta de Lux, Heidi miró en dirección al bosque con una mirada ansiosa en su rostro. «¿Estará bien el tío Ned?», preguntó Heidi. «Ese es un monstruo muy grande. Podría ser comido por él». «¿Tío caballero?». Lux parpadeó confundida. «¿Estás hablando de ese Living Armo, quiero decir, ese Crimson Ned en el bosque?». Heidi asintió con la cabeza. «El tío Ned siempre me ayuda a buscar hierbas en el bosque, para poder venderlas al gremio de aventureros. Mamá está enferma y necesito comprarle medicinas. El tío Ned es una muy buena persona». «Sí. Es una buena persona. Tu tío Ned es una buena persona». Naciones Unidas. Después de que Heidi le diera instrucciones, Lux llegó a una pequeña cabaña que todavía estaba a una buena distancia de las afueras de Brockwast Town. El semielfo también estaba preocupado por el estado de la madre de Heidi, por lo que decidió ver si podía ayudarla de alguna manera. «Mamá. Estoy de vuelta», gritó Heidi antes de empujar la puerta. «Hermano mayor, por favor entra. ¿Puedo darte un poco de agua?». «Gracias», respondió Lux y entró en la casa. En la esquina derecha de la habitación había una cama que era lo suficientemente grande para que dos personas se acostaran una al lado de la otra. Dormía encima de él una mujer que se veía muy pálida y parecía estar sufriendo de fiebre. Lux sabía un poco de medicina porque Vera le había enseñado los conceptos básicos en preparación para su viaje en Elysium. Después de comprobar los signos vitales de la mamá de Heidi, la semielfa se sintió aliviada. Aunque sufría de fiebre, su vida no corría peligro. «Prepararé algunas medicinas para tu mamá», dijo Lux. «¿Tienes hambre?». «Tengo algunas tartas de manzana conmigo». «Me encanta la tarta de manzana», exclamó Heidi. «¿Pero no son caras las tartas de manzana?». «No tengo dinero conmigo». «Está bien. Te lo daré gratis». «Mamá dijo que debería tener cuidado con los extraños que me dan comida gratis. Dijo que no se puede confiar en ellos, pero te creeré, hermano mayor. Confío en ti». Lux sonrió, contagiada por la vivacidad de Heidi. Observó mientras la niña felizmente tomaba un bocado del pastel de manzana que le dio. Al ver la expresión de satisfacción en su rostro mientras comía como un pequeño hámster, Lux sacó más comida de su anillo de almacenamiento, que se suponía que serían sus refrigerios en su viaje. «Come, todavía tengo mucha comida, Heidi». «Wow. Hermano mayor, eres el mejor». «Yo sé, ¿verdad?». Lux se rió entre dientes y le dio a la niña una palmadita en la cabeza antes de comenzar a preparar medicamentos para la fiebre para su madre. Dado que las hierbas en su anillo de almacenamiento ya estaban preparadas y solo necesitaban mezclarse, la medicina se terminó en 10 minutos. «Supongo que cocinaré algo primero», pensó Lux. «Este medicamento es un poco fuerte y no se puede tomar con el estómago vacío». Lux salió un rato de la casa y convocó a Istar. «Sé que no debería preguntar esto, pero, ¿te dolió cuando el monstruo te mordió?», preguntó Lux con curiosidad. «Un poco», respondió Istar. «¿Por qué me has convocado, maestro? ¿Puedes cazar algunas aves en el bosque para mí?». «2 estarán bien». «Comprendido». Pero antes de que Istar pudiera siquiera llevar a cabo su tarea, ella y Lux sintieron una poderosa presencia escondida detrás de un árbol que estaba a solo decenas de metros de la pequeña cabaña donde se alojaban Heidi y su mamá enferma. «¿Quién está ahí?». Istar gritó mientras sacaba espadas gemelas y se paraba frente a Lux en una postura defensiva.
Como si esperara esa señal, una figura alta emergió de detrás del árbol y miró a Lux y al acechador nocturno con sus brillantes ojos amarillos. En sus manos había 3 faisanes que se veían muy regordetes. Lux no sintió ninguna hostilidad proveniente de la armadura viviente, por lo que no convocó a ninguno de sus secuaces y simplemente la miró fijamente. Los dos se miraron el uno al otro durante un minuto completo antes de que Crimson Knight colocara los 3 faisanes regordetes en el suelo. Luego sacó algo de su armadura y lo colocó en el suelo junto a los faisanes antes de alejarse. Lux observó cómo Crimson Knight se dirigía hacia el bosque y desaparecía de la vista. Claramente, solo venía a entregarle los faisanes a Eddie y, quizás, también un regalo para Lux, quien había rescatado a la pequeña de las fauces de la muerte. «Ve a tomarlo, Istar», ordenó Lux. El acechador nocturno se convirtió en niebla negra y reapareció junto a los faisanes, que habían sido asesinados limpiamente de un solo golpe. Sin embargo, los ojos de Istar se abrieron en estado de shock después de ver el objeto que Leven Armor había colocado junto a los faisanes. Istar recogió rápidamente los faisanes y el artículo que dejó Leven Armor y regresó al lado de su maestro. «Maestro, ¿es esta la flor que estamos buscando?», Istar preguntó mientras le entregaba la flor a Lux. Lux asintió mientras sostenía la flor con mucho cuidado. «Esta es de hecho la flor de la pasión que estamos buscando», respondió Lux. «¿Solo porque?» Lux todavía tenía dudas sobre por qué Crimson Knight se preocupaba por la niña, Eddie, y por qué se molestaría en darle un regalo de agradecimiento por salvarla. Por el momento, dejó a un lado estos pensamientos y entró de nuevo en la casa para preparar comida para la pareja de madre e hija. Varias horas después. «Gracias por cuidar de mi hija», dijo Lilia, la mamá de Eddie, con gratitud. A Eddie le gusta recoger hierbas en las afueras del bosque porque allí no hay animales peligrosos. Aunque traté de detenerla muchas veces, todavía va allí sola, y cuando regresa a casa, siempre tiene una canasta llena de hierbas. «¿Por casualidad, la conociste en las afueras del bosque antes?». Lux estaba a punto de decir que conoció a Eddie en lo profundo del bosque y casi fue devorado por un jefe mundial de rango 4, pero las palabras que estaba a punto de decir se le quedaron en la boca cuando vio a la niña, que estaba de pie detrás de su madre. Juntó las manos en un gesto de súplica. Su expresión de ojos llorosos fue suficiente para que Lux entendiera que su madre, Lilia, se enojaría y se preocuparía mucho si supiera lo que su hijo había hecho para conseguirle un medicamento. «Sí», respondió Lux. «La vi buscando hierbas en las afueras y decidí traerla de regreso a casa porque es demasiado peligroso para una niña pequeña caminar sola por el bosque». Lilia asintió con la cabeza. «Lamento las molestias que te causó. Eddie, por favor, agradece a Sir Lux por ayudarte. Incluso tiene la amabilidad de cocinar para nosotros y darme medicamentos». Eddie suspiró aliviada y le dedicó a Lux una dulce sonrisa porque la semielfa no le contó a su madre su experiencia cercana a la muerte. «Gracias, hermano mayor», dijo Eddie mientras le hacía una reverencia cortés a Lux. «Prometo no volver a adentrarme en el bosque». «¿De nuevo?». Lilia miró a su hija con expresión confundida. «¿Te adentraste en el bosque?». «No. Quiero decir, te prometo que no me adentraré en el bosque. No dije que me metí en el bosque». «Bien». Lilia asintió con la cabeza en comprensión. No se le pasó por la cabeza que su hija se hubiera ido sola a las profundidades del bosque porque eso sería como invitar a las fieras a una comida gratis. Cuando Lilia se volvió a dormir para recuperarse de la fiebre, Lux llevó a Eddie al gremio de aventureros para ayudarla a vender las hierbas que había recolectado. Después de todo lo sucedido, Lux estaba muy reacia a dejar que la pequeña deambulara sola. Debido a esto, decidió acompañarlo y asegurarse de que ningún monstruo, ni siquiera uno común, lastimara a la pequeña, quien desafió los peligros del bosque para salvar la vida de su madre. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.